Ya está. Ya está grabando, Mauricio. Ya, perfecto, hermano, gracias. Bueno, hermanos, buenas noches. El tema de hoy va a ser la derogación de las leyes malas. Hasta el momento hemos hablado de que para poder implantar nuestras 5 reformas y además un gobierno basado en el liberalismo clásico y, bueno, fusionista entre liberal y conservador en los aspectos sociales y morales, es necesario que haya un ambiente, un caldo de cultivo, por así decirlo, para que estas 5 reformas marchen de manera adecuada y no tengan tropiezos ni interferencias, ¿no? Entonces, es por ello que las leyes malas actualmente, ya sea de gobiernos socialistas o estatistas, que tienden a generar proyectos de leyes y reglamentos o normas que hacen que su función de ellos, o sea, de tratar de restringir la libertad, sea más sencilla y además promueve esa actitud que conocemos de todos los políticos de que no son buenos profesionales, no tienen buenas condiciones para la administración y lo único que hacen es generar una red de politiqueros, de amigos, de amigotes que manejan las leyes a su conveniencia, ¿no? Entonces, es por ello que cuando se implantan las 5 reformas tendría que haber una derogación completa de estas leyes, no de todas, por supuesto, porque hay algunas que han nacido originalmente con la Constitución y demás. Seguramente alguien que esté en el grupo, creo que Dani ya está en el grupo, no sé, nos van a poder explicar más adelante o en futuras reuniones algunas leyes que son imprescindibles también, pero sin embargo, hoy vamos a hablar de las que están por demás y las que están provocando todos los problemas que derivan principalmente del estatismo, ¿no? Y vamos a ver también un poco del proteccionismo, que es un mal innegable, principalmente en algunos gobiernos nacionalistas, estatistas, ¿no? Eh, esta derogación a las leyes malas permite generar un terreno ideal para las 5 reformas y posteriormente para la gran devolución. ¿En qué momento nos damos cuenta que una ley es mala? Bueno, en resumen se puede notar esta característica cuando esta ley va en contra de la vida o de la libertad o de la propiedad privada o de las tres, ¿no? Así que vamos a ver qué es la característica común en las leyes que vamos a ver a continuación. Ahí está uno de los ejemplos principales del famoso indigenista que ha coercionado toda la libertad en Bolivia. Y vamos a ver que no solamente él, bueno, van a escuchar que los masistas dicen, Bolivia no solo tiene 14 años de historia, por supuesto que no, pero donde más se ha agravado estas leyes estatistas ha sido en este gobierno. Y van a ver, por ejemplo, casos de las empresas nacionales, por ejemplo, de las que subsidian, que entregan eh, algunos productos esenciales, cómo han intentado monopolizar las empresas y la oferta a cambio de reducir la libertad de otras empresas privadas, por ejemplo, ¿no? Estos son los tipos de leyes malas que se ha podido definir en el foro del liberalismo clásico. Luego les voy a pasar el video para que puedan verlo en extensión. En este video, por ejemplo, se hace un resumen que podría ser ordenado de diferentes maneras, ¿no? Pero me parece adecuado cómo lo ha realizado el expositor y más o menos caracteriza y agrupa las leyes malas con algunas características comunes, ¿no? Entonces hace una categorización más por los sectores en los que afecta y además por los comunes a los que beneficia, ¿no? Eh, Estas son las leyes malas, los tipos de leyes malas que vamos a ver a continuación, con un poco más de desarrollo y vamos a ir explicando y posteriormente dialogando cada una de ellas. Estas, por ejemplo, son comunes en varios países de Latinoamérica, o sea que vamos a ver cómo se va ajustando parcialmente o totalmente a nuestras leyes malas de Bolivia, porque no se olviden que las 5 reformas no es un proyecto que está enfocado solo para algunos países, sino que hace una vinculación de todos los males que hay en Sudamérica y cómo se corrige con las 5R, ¿no? Eh, bueno, como primer punto que vimos en la lista, están las leyes de actividades y relaciones productivas. Esta es la que generalmente nos afecta más y la vemos a primera vista. Por ejemplo, dice las leyes de permisos y licencias.
ustedes saben que para poder abrir una empresa, para poder generar un negocio o algún emprendimiento, hay una burocracia excesiva que impide que se realice estas cosas con normalidad y con rapidez. En el video que vi, por ejemplo, hace una analogía con Singapur, si mal no recuerdo, con Hong Kong, con alguno de los dos, que dice que, no sé, en una tarde, en un par de horas ya puedes tener tu permiso para ejercer como una empresa legal. Las leyes de controles de precios. Bueno, no sé a ciencia cierta, algún ejemplo real en Bolivia, me gustaría que tal vez luego lo comentemos, de controles cuando existe una excesiva producción, como lo denomina el Estado, o sea, cuando existe una alta demanda de algún producto y hay empresas que responden a esta demanda adecuadamente, eso es bueno para nosotros, y ya el gobierno empieza a poner multas a esto, ¿no? Empieza a poner impuestos a los que producen demasiado. Esto también luego se va a vincular un poco con los famosos impuestos a los ricos que se ven, ¿no? En algunos países que están queriendo colocar, por ejemplo, en España, los impuestos a los más ricos, dice. Incluso creo que en Alemania he escuchado hablar de eso. No, por eso no es mucho de fiarse tampoco la canciller o primer ministro, no sé cómo se denominará, que es Angela Merkel, que tiene algunas tendencias poco raras, medio keynesianas, que dice, por ejemplo, las multas o los impuestos a los muy ricos, ¿no? Y eso cae en algunos problemas, como por ejemplo definir cuándo es alguien demasiado rico. Y bueno, sabemos que eso no se puede restringir a nadie su riqueza porque es fruto de su inversión, fruto de su ingenio, y nadie debería restringir este tipo de situaciones, ¿no? Luego las famosas leyes antimonopolio o pro competencia, dice, que son las que empiezan a regular son supuestamente leyes antimonopolio que intentan regular que algunos grupos no prosperen excesivamente sobre los demás. Pero estas leyes son tipo proteccionistas porque, por ejemplo, en el campo dicen, no, a los productores de tal cosa no se les va a cobrar impuestos, digamos. Entonces ahí viene, por ejemplo, incluso un ejemplo claro como es en el Chapare, lo de la coca excedentaria y demás, que ellos no tienen ningún tipo de impuestos, o sea, hacen lo que les da la gana, pero otros sectores sí están muy restringidos. Así que hay una contradicción en esto, ¿no? Luego las leyes antidumping, que son leyes proteccionistas que lo que hacen es elevar los aranceles a las importaciones. ¿Por qué? Porque supuestamente intentan fomentar que los productos nacionales sean más consumidos. Sin embargo, nadie debería poder restringir que un productor nacional empiece a importar cosas porque tal vez le sirven incluso para mejorar su negocio, para hacer crecer su industria. Entonces, son muy contradictorias y solamente benefician a algunos sectores, ¿no? Y hace también que los productores nacionales tengan que elevar sus precios porque tienen una baja demanda. Entonces, eh, por más que, por más que haya un cierto tipo de libertad, digamos, si existe este tipo de regulaciones y leyes proteccionistas, no generan una sana competencia. Pero luego las leyes de las empresas estatales, que es lo que hablábamos previamente, que cuidan a las empresas estatales, permiten que bajen sus precios. Por ejemplo, no sé qué les puedo decir, el cemento que se está empezando a producir en Bolivia, que es de una empresa del Estado, creo que va a bajar el precio a, no sé, digamos 0,90 el kilo, a lo que en otras empresas puede estar un boliviano, digamos, ¿no? Entonces, estas leyes proteccionistas hacen que esas empresas prosperen y se genere un monopolio alrededor de esto, ¿no? Las leyes de promoción de sectores agrícolas, fabriles o de servicios, esto es lo que hablábamos previamente, que beneficia a ciertos sectores que luego pueden ser pues, poderosos aliados del gobierno, ¿no? Porque le pueden ayudar con votos y con campaña. Leyes de propiedad intelectual. Este es un tema un poco chocante, ¿no? Porque si bien existen las leyes de derechos reservados y demás, hay monopolios que están tratando de generar alrededor de un cierto negocio una, un excesivo impuesto, una excesiva regulación. Es por eso que vemos incluso grupos de cantantes que, si no tienen, por decir, ningún talento, como ahora está prosperando, tienen
tienen monopolizado ese sector, por ejemplo, en el Internet, en las ventas, que solamente acapara que por las reproducciones de su material reciban ganancias y que no tienen nada que ver con su asunto, ¿no? Entonces, esto incluso está fomentado por algunas redes sociales y demás, que hasta por ese medio incluso empiezan a sacar regulaciones de sus reproducciones, de sus artículos, ¿no? Luego las leyes de radio y TV, que eso es muy común, que, por ejemplo, nos hacen pensar de que las radios no sé, todas las cadenas de radio ya está limitada la cantidad de cadenas emisoras. Sin embargo, esto no es correcto y siempre va a haber espacio, pero se trata de generar una red que funcione entre sí, que siempre sean los mismos canales y haya un cierto tipo de regulación incluso en el contenido que se muestra, ¿no? Que es como se ve incluso en los canales actuales, que muchos estaban subvencionados por el gobierno, ¿no? Incluso hay el caso de que, por ejemplo, de Carlos Mesa, que estaba recibiendo dinero a través de PAT del gobierno para hacer una especie de fichaje, porque eso ha sido él, ¿no? De vicepresidente, es como que lo han contratado para que sea la cara intelectual, por así decirlo, del gobierno de Goni. Entonces, no debería haber ese tipo de vinculaciones entre el Estado y las emisoras privadas, no se deberían operar simplemente como cualquier empresa privada. Luego las leyes de impuestos. Esto es lo más común para nosotros, que creo que es el punto más fortalecido que tenemos porque eso nos ayuda a empatizar con las personas, ¿no? Porque creo que es donde más se dan cuenta, especialmente los profesionales, empresarios, microempresarios, tiendas, que ven tasas exageradas de impuestos, ¿no? Y que obligan a subir los precios y luego se preguntan, pero ¿por qué están tan caras las cosas? El mismo Estado quiere empezar a poner regulaciones sobre los precios, sabiendo que por detrás está echando mano de los impuestos, ¿no? Entonces, hay algo que muchas personas no entienden y es algo que no es común de analizar, y esto nos hablaba la anterior vez Fernando, que es la curva del Laffer. Esta curva, que no sé si la he conseguido como gráfico, les voy a mostrar posteriormente, dice que ahora cuando hay impuestos elevados, la gente empieza a no querer pagar impuestos y se genera un mercado negro donde hay un cierto tipo de informalidad. En cambio, si hubiera, por ejemplo, un impuesto único, universal y uniforme, que es lo que nosotros proponemos, entonces la gente empezaría a pagar con más conciencia ese pequeño impuesto, digamos un 10, 12%, entonces sí hubiera una entrada directa en el Estado y sí sería efectivo, digamos, ¿no? Porque la gente sí estuviera en condiciones de pagar, entonces la contribución sí sería efectiva. Luego las tasas punitivas, que son impuestos progresivos, o sea, mientras más produces te saca más, y no debería ser así, debería haber un tipo de impuesto único. Luego los impuestos disfrazados, no sé, hay tantas regulaciones que vemos comúnmente, ¿no? Incluso peajes, en trancas, en importaciones. Una vez les envié al grupo una lista de todos los impuestos que hay en Bolivia y se van a dar cuenta cuántos de ellos realmente tendrían alguna función, ¿no? Y no sé si recuerdan todas las propagandas que ha habido de los impuestos internos, que te hacían ver pues como un maleante si no cumplías alguno de esos, ¿no? Como que son los 10 mandamientos. Este es el número 11, digamos, los impuestos. Y el que no contribuye al Estado es un ladrón. Eso es lo que te hacían ver usualmente, pero hay que darnos cuenta dónde realmente van destinados estos impuestos, ¿no? Y es lo que ya sabemos comúnmente como liberales, de que estos impuestos solamente hacen que se amplíe el gasto público. Supuestamente nunca se llega a cubrir el gasto público, pero sabemos que no es así, que no existe esa famosa redistribución de riquezas, como dicen, ¿no? Esta posible redistribución tal vez es lo que se aprecia en algunos países nórdicos, pero eso es después de que se ha conseguido una gran estabilidad económica, ¿no? Y bueno, tendría que ser un caso muy analítico de ver en qué punto ya se ha tenido un cierto estado de bienestar que pueda garantizar este tipo de servicios.
Luego las leyes de deuda estatal, que esto es algo común que nos hacen ver que una deuda del país, las deudas externas son normales. Y esto no es así porque esclavizan a los países y hacen que funcionen en base a lo que estos fondos externos tienen como intereses. Por ejemplo, les digo el tema de Macri, por ejemplo. Cuando Macri estaba a punto de entrar al gobierno, él decía que era un provida, que estaba en contra de los lobbies LGBT y demás, en contra de las campañas del aborto y etcétera. Pero cuando él ha ingresado, ha seguido vigente el impuesto, perdón, la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, este ha puesto ciertas condiciones para poder implantar teorías o la ideología de género y del aborto en la Argentina, ¿no? Así que condicionan durante años a futuras generaciones de un país. Luego las leyes de multas, o sea, a, la, al, a las personas nos hacen ver como que todo lo que no esté regido por el gobierno, por reglamentos internos que hay en diferentes sectores, está mal. Entonces, empiezan a haber multas excesivas que solamente generan que, que las personas empiecen a confundirse y no sepan cuándo algo pasa de ser supuestamente malo a bueno o viceversa, ¿no? Estas leyes, a su vez, generan coimas y corrupción porque los mismos empleados públicos muchas veces son conscientes de la enorme burocracia y esto hace que ellos intenten supuestamente ayudar, ¿no? O sea, genera corrupción, coimas, que para tratar de un poco de a veces agilizar estos procesos burocráticos. Luego las leyes de impuestos discriminatorias. Hacen que ciertos sectores tengan que pagar excesivos impuestos cuando sus productos son muy buenos y generan o responden a una alta demanda. Por ejemplo, impuestos a las empresas de bebidas. Seguramente tienen un alto impuesto por importación y eso no debía ser correcto porque si estamos en un mercado libre, cada uno debería poder disponer de poder ofrecer la cantidad de producto que desee, ¿no? Y que no esté limitado por impuestos de ningún país. Entonces, esto es lo que muchas veces hace correr también a las empresas de cada país, de que no quiera haber capitales extranjeros que vengan a invertir, ¿no? Esto lo vamos a ver posteriormente también. Y aquí es donde va nuestra propuesta, ¿no? El impuesto de las tres U's, que es lo que hemos hablado previamente. Eh, las leyes de moneda, banca y finanzas. Las leyes de crédito público. Esto es algo que es fundamental y que tengamos que hablar hoy día. Es que el crédito no funciona, ¿no? O sea, un gobierno liberal debería tratar de fomentar en la gente el ahorro para su posterior inversión, o sea, primero capitalizarse y luego poder invertir. ¿Qué es lo que ahora enseñan en los gobiernos o qué es el tema común o el dogma popular? Es que hay que endeudarse como de lugar, empezar a gastar y bueno, muchas veces el negocio no rinde, ¿no?